Empezamos este auxiliar número 3. Y el auxiliar número 3, su fuerte más que nada está asociado a lo que es ley de Gauss, que es la materia que debería estar pasando en este momento en cálculo. Más que focalizarse directamente en ley de Gauss, vamos a hacer dos ejercicios que, además de cuál es la ley de Gauss, aplican cálculos que son re típicos como en este curso en sí, como por ejemplo lo de lo mismo que hicieron en el ejercicio 1 de tener dos configuraciones en distintos orígenes, entonces cambiar las coordenadas para poder sumarlos de manera directa. Y también, por ejemplo, en el primer ejercicio que vamos a hacer, que es la pregunta 2 del enunciado, vamos a partir primero de la forma que sabemos hasta ahora, calcularlo con definición. Nos vamos a dar cuenta de que es un desastre hacerlo de esa forma, así que vamos a intentarlo con ley de Gauss y vamos a darnos cuenta de que con ley de Gauss sale mucho más sencillo. Lo vamos a hacer de esa manera, primero que todo, para seguir ejercitando cómo calcular campos eléctricos con definición, cómo escoger el R, el R', ese tipo de cosas, y para darnos cuenta de cuál es la ventaja de ocupar ley de Gauss en los casos donde tenemos ciertas simetrías. Entonces, como les dije, vamos a partir con lo que es la pregunta 2. Estoy intentando que esto enfoque bien antes de partir. Ya. Entonces, pregunta 2. En la pregunta 2 tenemos una densidad, una esfera que tiene una densidad de carga que no es uniforme. De tal manera, entonces, que tenemos esta esfera, la densidad de carga en todo el espacio va a depender solamente de la distancia radial, medida desde el centro de esta esfera, y va a ser igual a, primero que todo, 0, en el caso en que el radio sea mayor al radio de la esfera. Eso nos está diciendo al final que solamente hay cargas en ese punto, en esa zona del espacio, y si estamos dentro de la esfera, en los límites de la esfera, esto va a ser igual a una constante de rho sub 0 por coseno de alguna constante k por la distancia radial r, y todo esto dividido en r al cuadrado, ya donde esta coordenada r corresponde a la coordenada radial de coordenadas esféricas con origen en el centro de la esfera en sistema. Ok, entonces si quisiéramos hacer esto a través de definición de campo eléctrico, lo que tendríamos, o sea, la definición integral de campo eléctrico, lo que tendríamos que aplicar es este ejercicio que estoy viendo ahora. El campo eléctrico en algún punto de R del espacio va a ser igual a 1 dividido en 4pi epsilon 0 por la integral, en este caso un cierto volumen, así que va a ser una integral triple de el vector R menos el vector R', todo esto dividido en el módulo de la recta de estos dos vectores al cubo, y todo esto por un diferencial de carga. Entonces, de nuevo, cuando vamos a ocupar esta expresión primero para repasar cómo escoger el R', el R y todo ese tipo de cosas, pero vamos a darnos cuenta más adelante de que desarrollarlo de esta forma es un desastre cuando tenemos este tipo de densidades de carga. Y después nos vamos a dar cuenta de que el límite va a salir indirecto. Entonces, como en este caso tenemos una distribución que es volumétrica, este diferencial de carga va a corresponder a la densidad de carga que tenemos por un diferencial de volumen. Ahora, es importante entender que cuando estamos anotando la densidad de carga en este caso, y la densidad de carga no es uniforme, va a ser una función que depende de las coordenadas asociadas al vector R'. ¿Ya? Y entonces cuando definamos el vector R', en particular la distancia radial asociada a ese vector, esa es la distancia radial que vamos a tener que anotar en las partes donde aquí aparece R. Vamos a hacer como un cambio de notación en alguna parte, por eso lo digo de manera explícita. Ya. Por otro lado, recordamos que el vector R es un punto del espacio en donde queremos el campo eléctrico, en este caso es un punto arbitrario del espacio, y el vector R' es algún punto arbitrario de la distribución de carga. Ahora, esta parte se conecta un poco con la parte del ejercicio 2, en donde muchas personas, o uno de los grandes errores que cometieron, fue tomar en cuenta de que, por ejemplo, si usaban coordenadas polares, coordenadas cilíndricas más que nada, el ángulo de coordenadas cilíndricas estaban escogiéndolo como el mismo para ambos vectores, lo cual es incorrecto. ¿Ya? Desde ese punto de vista, piensen cuando están calculando esta integral, el vector R es un vector fijo. Entonces va a estar fijo en cierto ángulo, en este caso 2, el ángulo cenitario y el ángulo azimutal,
y va a estar fijo a alguna distancia radial, que después van a ser las coordenadas o las variables asociadas al campo eléctrico resultante. Mientras que el vector R' es un vector que va a estar cambiando de posición en el instante en que empecemos a realizar la integral. Entonces, los ángulos que definen a este vector, en este caso cenital y azimutal, van a ir cambiando constantemente. Este va a quedar quieto, y por lo tanto tienen que ser sí o sí ángulos distintos. Tomando en cuenta eso, vamos a escribir lo siguiente. El vector R es la posición de algún punto cualquiera del espacio y va a ser la posición en donde vamos a estar calculando el campo eléctrico. Como tenemos una distribución que es esférica, lo que nos conviene es usar coordenadas esféricas para describir esto. Y entonces vamos a estar usando una distancia radial R en la dirección R tom, donde este R es distinto al que estamos poniendo acá. ¿De acuerdo? Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, como estamos representando un vector en el espacio, en esta expresión hay tres coordenadas independientes. Está la distancia radial R y además este vector depende implícitamente del ángulo azimutal y el ángulo cenital asociado a las coordenadas esféricas del vector R. Es súper importante recordar eso porque ahí es donde está la clave para diferenciar este vector del vector R' que vamos a escribir ahora. Para el vector R', de nuevo, como es un vector que va a estar moviéndose a lo largo del espacio cuando estemos integrando, tiene que ser un vector que esté definido con una distancia radial distinta, porque va a ser una distancia radial variable, un ángulo azimutal distinto y un ángulo cenital distinto. Entonces, más que nada para mantener la misma notación, este vector R' va a ser, bueno, también nos conviene escribirlo en coordenadas esféricas, y entonces va a ser igual a una distancia R' en R tongo primo. De nuevo, este vector unitario tiene que ser distinto a este vector unitario de acá porque las coordenadas que están definiendo a R y R' tienen que ser distintas. Y este vector unitario de las coordenadas esféricas depende implícitamente de el ángulo azimutal asociado a esas coordenadas esféricas y el ángulo cenital asociado a esas coordenadas esféricas. ¿Ya? De nuevo, cada vector tiene tres coordenadas que son distintas entre ellos y por lo tanto este vector unitario, que depende implícitamente de dos de esas tres coordenadas, también tiene que ser distinto. ¿Hasta acá hay alguna duda? Sí. Eso es porque R es fijo y ese es el que varía. Claro, este va a ir variando cuando desarrollemos la integral. R, para el caso de la integral, es fijo. Como, son independientes. Claro. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? También sería. No, porque R' este vector R' es el que va a ir variando cuando estemos desarrollando la integral. Entonces, claro, no. Esta es la posición del punto donde queremos el campo. Esta es la posición de un punto arbitrario de la distribución. Entonces cambia cuando vamos a integrar. ¿Sí? Si recuerdan, bueno, aquí en este caso tendríamos que entrar a definir un sistema de coordenadas cartesianas. Y en ese caso, esto va a ser válido para ambos, así que vamos a escribirlo de forma análoga después. Esto vendría a ser coseno de phi por seno de teta en el tongo más seno de phi, seno de teta en tongo más coseno de teta en seno tongo. Y para el caso de R', cambiamos phi tongo, perdón, phi y teta por phi prima y teta prima. La gracia está en que en este caso, como estamos compartiendo el mismo origen, porque para ambos vectores estamos usando el centro de la esfera como origen, podemos ocupar los mismos vectores unitarios de coordenadas cartesianas para hacer esta descomposición. Eso también va a ser la clave para cuando queramos, por ejemplo, realizar esta recta de acá. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? ¿Podrías graficarlo? Toma mucho. No, lo voy a intentar. Sí. Estoy más o menos malo haciendo dibujos en 3D, pero lo intentaré. Entonces, el vector R es cualquier punto del espacio. Puede estar dentro o fuera de la esfera, pero para este caso lo voy a dibujar afuera de la esfera. Entonces, parto desde acá, llega, por ejemplo, a este punto de aquí. Ese es el punto en donde vamos a estar calculando el campo eléctrico. El R' tiene que ser un punto arbitrario de la distribución. Entonces, por ejemplo, aquí es donde voy a empezar a dibujar los sectores unitarios. Ya, en este caso, por ejemplo, vamos a tener que este R va a tener este ángulo θ, que está formado con respecto a z tongo, y
va a tener, claro, va a tener este ángulo. ¿Ya? El vector R' tiene que ser un vector, o sea, perdón, un vector que apunte a un punto arbitrario de nuestra distribución. Por ejemplo, supongamos que acá. No, me va a quedar más simple si pasamos por aquí. Entonces, si este es el vector R', entonces el ángulo θ tongo' es ese, no es igual a θ, se pueden dar cuenta. Y en este caso, por ejemplo, la proyección puede caer en otro lado. Y en ese caso, este sería el ángulo ¿sí? ¿Se entiende un poco mejor ahora? Sí. Perfecto, pues nada. Me quedo un poco chico porque no soy muy bueno dibujando, entonces no logré escalar bien al principio cuando dibujé la esfera. Voy a intentar buscar alguna imagen en internet que refleje esto, que probablemente está. Eh, Perfecto, pero en ese sentido entonces son vectores distintos. Por ejemplo, no sé, la recta que estamos viendo en el denominador vendría a ser este vector que une al R con el R', o al revés, ¿no? Porque esto es ya, sí. Perfecto, ahí nos queda claro que estos dos vectores son distintos, tienen que estar representados con vectores unitarios distintos porque tienen ángulos distintos asociados a las definiciones de coordenadas esféricas. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? Perfecto. Quizás este video quede un poco malo porque estoy recién probando cuál es el zoom adecuado y todo. Ok, ya. Tomando en cuenta eso, el campo eléctrico en alguna posición R, en realidad va a estar asociada a estas coordenadas esféricas de acá, es igual a 1 dividido en 4 pi epsilon 0 por la integral R en R tongo menos R' en R tongo prima, todo esto dividido en el módulo de la recta de estos vectores al cubo, y esto multiplicado por la densidad de carga, que en este caso todavía no voy a anotarla de forma explícita, y por el diferencial de volumen asociado a las coordenadas esféricas que están asociadas al vector R'. Ahora, todavía no lo anoto de manera explícita, porque si nos damos cuenta, como esto está definido por partes, va a depender de en qué distancia radial o en qué rango de la distancia radial estoy integrando. Por ahora entonces, lo que sí voy a anotar es el hecho de que como esto depende de la distancia radial que está asociada al vector que mide puntos de la distribución, ahora la distancia R, la distancia radial que tengo que reemplazar en esa expresión es el R'. Entonces cuando reemplace esto de acá, este R en realidad tiene que ser el R', según lo que estamos definiendo allá. Y por otro lado, aquí tendríamos que reemplazar también el diferencial de volumen asociado a las coordenadas esféricas que están asociadas al vector R'. Por lo tanto, en este caso, el diferencial de volumen para coordenadas esféricas es la distancia radial al cuadrado por seno del ángulo cenital por R' de θ' de phi'. Donde los límites de integración, como tiene que ser asociado a la esfera en sí, como estamos anotando esto de manera explícita todavía, como una distribución en todo el espacio, va a ser entre 0 e infinito para la distancia radial, entre 0 y pi para el ángulo cenital, porque esos son los límites de este ángulo. Recuerden que el ángulo cenital es que se mide de polo a polo. Y entre 0 y 2pi para el ángulo azimutal, que es el que va rotando en un plano que es paralelo al plano XY. ¿Sí? El cenital es este, el que se mide del polo norte. ¿Sí? El que se mide del tercer tongo. Y el azimutal, sí, el teta. Y el azimutal es el que se mide con respecto al eje X en la proyección que está en el plano XY. Lo digo de esa forma porque en algunos casos, en matemáticas sobre todo, como que los cambian. Así que más que nada para que lo entiendan físicamente cuáles fueron. Sí. Cuando hacemos ese cambio de diferencial, ya sea en coordenadas cilíndricas esféricas, las variables siempre tienen que ser respecto de la coordenada que está en la superficie en donde se distribuye la. Más que la superficie, la distribución. Si es una distribución superficial, tiene que ser como solamente en las coordenadas de la superficie. Si es volumétrica, en este caso, tiene que involucrar todas las tres coordenadas de ese volumen. Pero nunca es el R fijo. No, siempre son las coordenadas que están asociadas al R'.
Ya, sí. ¿Hay otra pregunta por ahí? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué sería de 0 a pi? No 0 a 2pi, porque no tomaría como solo la mitad. Ah, no, porque cuando estás tomando en cuenta el otro ángulo, puedes tomar cualquiera de las dos mitades. Es como, con el teta está recorriendo entre 0 y pi, de polo a polo, y con el ángulo azimutal, tú estás recorriendo entre 0 y pi, la mitad de allá, y entre pi y 2pi, la otra mitad de acá. Como si lo definieras entre 0 y 2pi, estarías definiendo dos veces cada punto del lado de acá. Porque cuando te pasaras hacia aquí y escogieras el ángulo azimutal, puedes seguir estando en la misma, como en cualquier otro punto de la esfera. No sé si lo logras entender. Ya, sí. Perfecto. Entonces eso significa que yo podría definir el teta como 2pi y el pi como pi. Sí, sin ningún problema, siempre y cuando sepas qué significa físicamente cada uno, como desde dónde están viendo eso. Sí. ¿Por qué el integral de R va de 0 a infinito y no de 0 a R? Es porque hasta ahora lo estamos anotando de esta manera, como todavía lo estamos anotando de la forma más general posible, entonces asumimos que puede haber carga hasta el infinito. Perfecto. ¿Hay más dudas hasta acá? Ya. El siguiente paso que podríamos hacer, porque recuerden que esta es la forma en la que no nos va a salir el resultado, vendría a ser reemplazar la distribución de cargas. Y como está definida por partes, sería separar la integral en los distintos dominios asociados a cada una de las partes de la definición en la parte de la integral radial. Entonces, en ese caso, por ejemplo, al separarla tendríamos una integral que tiene lo mismo, pero que aquí iría entre 0 y R mayúscula, y otra integral que tiene exactamente lo mismo, pero que iría entre R mayúscula e infinito. Ahora, como sabemos que entre R mayúscula e infinito no hay carga, es igual a 0 la densidad, toda esa integral sería 0 también. Y por lo tanto, en este caso, yo puedo reemplazar sin ningún problema. Lo estoy haciendo de nuevo porque, otra vez, esta es la forma en la que no nos va a salir el resultado, así que no vale la pena anotar tanto. Podríamos ponerlo entre 0 y R y reemplazamos lo que está en el primer intervalo, entonces. Rho sub 0 por coseno por R', porque ese es la distancia radial asociada al vector R', y todo esto entonces dividido en R' al cuadrado. Y por ejemplo, en este caso también, esta parte y esta parte se podrían cancelar, etc. Ya. Una pregunta. Sí. La razón de por qué la densidad depende de R' es porque la misma cuerpo, el vector que define el cuerpo es R'. Sí, ese es el vector que está parametrizando la distribución de carga, claro. Ese es el vector que está tomando en cuenta los distintos puntos de esa distribución. Y entonces, claro, en general las definiciones se las van a dar como con la distancia así nomás, porque no tiene sentido en el enunciado empezar a hacer esa separación. Ustedes podrían definirlo como sea. Por ejemplo, para el vector que es fijo podrían haber definido todo esto como primas, y todo esto normalmente, y así hubiesen reemplazado como el sin prima. Lo importante es que tienen que ser siempre las coordenadas que están asociadas a este vector de acá, como las que van en la distribución de carga, si es que la distribución de carga no es uniforme. ¿Hay más dudas hasta acá? Perfecto. Entonces, dos, hacer tres. Esta es la parte en donde esto se vuelve demasiado complicado y vamos a darnos cuenta de que no es la idea seguir por aquí el cambio. No vamos a poder integrar esto de ninguna forma o va a ser muy difícil después de muchos cambios de variables. Como estos dos vectores son distintos desde el punto de vista de cuáles son las coordenadas esféricas, esta resta no se puede hacer de manera directa. Está claro, por ejemplo, esto es distinto, sí o sí, a tener esta expresión de aquí. No, eso está mal, directamente. Para poder hacer la resta en este caso, ya que estamos hablando de coordenadas esféricas que están definidas con vectores unitarios distintos, que están definidas con coordenadas esféricas distintas, tenemos que pasar todo a cartesianas. Lo mismo que en la pauta del ejercicio 1. Entonces, si ustedes quieren realizar esta resta y después con esa resta calcular el módulo que está en el denominador, tienen que pasar todo a coordenadas esféricas. Tomando en cuenta el vector R tongo que nos ahí arriba de manera general, ustedes pueden entender que esto nos va a quedar como, va a ser una pesadilla, R por coseno de pi por seno de teta menos R' por coseno de pi prima
por seno teta prima, y todo eso en X tongo, más R seno de phi, seno de teta, menos R prima, seno de phi prima, seno de teta prima, y tongo, más R coseno de teta, menos R prima, coseno de teta prima, en z tongo. Y si quieren calcular el módulo del denominador, entonces lo que nos conviene es calcularlo usando esta expresión de acá, que vendría a ser la raíz cuadrada de todo este término al cuadrado, más todo este término al cuadrado, más todo este término al cuadrado. Después de desarrollarlo, probablemente pueden llegar a una expresión relativamente compacta, porque si le dan estas cosas al cuadrado, pueden juntar algunos seno cuadrado con algunos coseno cuadrado, etc. Pero igual les va a quedar una expresión que es horrible de integrar. Entonces, en realidad este no es el camino cuando tenemos distribuciones de carga no uniforme que son muy complicadas. Sí es el camino cuando tienen distribuciones de carga relativamente simples y cuando están asociadas como a planos o distribuciones unidimensionales, como por ejemplo el ejercicio que hicieron con Manuel en la clase anterior. Sin embargo, en este caso, cuando ya tenemos distribuciones, por ejemplo, volumétricas, en donde vamos a involucrar coordenadas esféricas o coordenadas cilíndricas, vamos a estar mezclando los ángulos y entonces vamos a llegar a algo que es más o menos feo. Tomando en cuenta eso, como este no es el camino, lo que nos conviene en este caso es usar ley de Gauss. Y no, toda esta parte era más que nada una introducción o un desarrollo de motivación para entender por qué no es por qué no siempre se resuelven las cosas usando la definición integral de campo eléctrico. Y más que nada también de nuevo para recordar las definiciones de R y R', etc. Ok, entonces antes de seguir con lo que es la ley de Gauss, ¿tienen alguna duda hasta acá? Entonces, la ley de Gauss corresponde, bueno, la ley de Gauss en su forma integral, que es lo que hemos visto hasta ahora, nos dice que cuando tenemos un campo eléctrico en algún punto del espacio, o en alguna zona del espacio, el flujo de campo eléctrico que corresponde a la integral sobre cierta superficie, el campo eléctrico, producto punto, el diferencial de superficie asociado a la superficie que está encerrando este campo, va a ser igual a la carga encerrada por el volumen por la superficie que estamos considerando, dividido en la constante epsilon cero. La ley de Gauss no es necesariamente una expresión que sirve para calcular campos eléctricos. La ley de Gauss involucra un flujo y lo que nos está diciendo es que ese flujo es directamente proporcional a la carga encerrada por la superficie a través de la cual estamos calculando ese flujo. Por eso también tiene que ser una superficie cerrada. El tema está en que cuando existan ciertas simetrías, como simetría axial, que era el caso del ejercicio, no del ejercicio, pero muy parecido a la del ejercicio 2, o simetrías esféricas, como en este caso, eh, la parte de acá nos permite extraer el campo eléctrico totalmente, o la magnitud del campo eléctrico al menos, y por lo tanto podemos despejar esa magnitud, y a través de argumentos de simetría podemos saber cuál es la dirección y sentido del campo eléctrico. Como el campo eléctrico es un vector, teniendo magnitud, dirección y sentido, lo definimos completamente. Con la ley de Gauss calculamos la magnitud. Con el resto de argumentos de simetría sabemos cuál es la dirección y sentido de ese campo. Eh, entonces, voy a anotar eso más que nada. Ley de Gauss nos permite obtener el módulo del campo eléctrico cuando se cumplen ciertas simetrías. Eh, ¿Cuáles son las simetrías que más se usan, sobre todo en el contexto de este curso? Simetría axial y simetrías esféricas. En este caso, tenemos simetría esférica.
Estar acostumbrando a esto, lo siento. Ya, en este caso tenemos simetría esférica. La simetría esférica la pueden notar matemáticamente o físicamente de la siguiente forma. Matemáticamente, la simetría esférica la detectamos en los casos en donde la densidad de carga depende a lo más de la distancia radial asociada a las coordenadas esféricas con origen en el centro de la distribución. A lo más puede depender de la distancia radial. Si ya depende del ángulo, eso rompe la simetría. Cualquiera de los dos ángulos. Y digo a lo más porque, por ejemplo, una esfera con una distribución de carga uniforme también tiene simetría esférica. No depende de ninguna coordenada, eso también es simetría esférica. ¿Cuáles son las consecuencias de tener simetría esférica? Primero que todo, el campo eléctrico va a ser un campo cuya magnitud solamente depende de la distancia radial, no puede depender de ninguna otra coordenada. Estamos viendo la misma situación para cualquier ángulo, ya sea cenital o azimutal, estamos viendo la misma esfera. Y la dirección de este campo solamente puede ser radial. Entonces, cuando ustedes detecten que tienen simetría esférica, ustedes pueden obtener al tiro o pueden inferir al tiro información sobre el campo eléctrico. El campo eléctrico va a depender a lo más de la distancia radial, medida desde el centro de la esfera, y va a tener una dirección a lo más radial con respecto a ese centro. Y estas coordenadas, este vector, son las coordenadas y vectores asociados al vector R, no al R'. Eso se ve en lo que escrita ya de Rob. Claro, por ejemplo, en este caso el ρ solo depende de R. No hay ningún θ ni ningún phi en esta definición, y entonces eso cumple que tiene simetría esférica. Como no tiene ángulos, Claro. Y físicamente lo que les está diciendo eso es que la distribución esférica se ve exactamente de la misma forma para cualquier ángulo desde el cual miren la esfera. Da lo mismo si es que varía con el radio, esa variación en el radio va a ser la misma para cualquier ángulo desde donde estén mirando la esfera. ¿Sí? El ejercicio voluntario que hubo, ya que la densidad de carga dependía de θ y no hubiésemos podido ocupar ley de Gauss. No, o al menos podrían haber hecho una aproximación y después usarlo, pero no se puede usar directamente. No hay ni simetría esférica ni simetría axial. No, al ser un cilindro infinito se puede aplicar ley de Gauss. No, porque en ese caso, cuando ustedes tengan distribuciones como en forma de cilindro o un cable o cosas así, tienen que buscar simetría axial. Pero la simetría axial es una simetría en torno a un eje. Tienes que ponerte en cualquier ángulo alrededor del eje y deberías estar viendo la misma distribución. Como en ese caso dependía del ángulo, hay puntos en donde ves una mayor carga que en otros y entonces eso rompe la simetría. Pero si ese robo de densidad de carga hubiese sido solo de raíz, Ahí hubiese habido simetría, sí, claro. Perfecto, entonces... si la densidad de carga depende del ángulo, habría ese problema. Sí, pero... Sí, solo depende de R. Sí, no hay ningún ángulo metido ahí, por eso hay simetría esférica. Perfecto. Y de nuevo, la parte importante de la simetría esférica es que conocen esta información del campo eléctrico a priori. Ustedes saben qué va a hacer. ¿Cuál es la gracia de eso? Como saben que el campo eléctrico es puramente radial, entonces, si ustedes toman una zona del espacio y encierran esa zona con una esfera que es concéntrica con la distribución de carga, el campo eléctrico que van a estar tomando en cuenta acá va a ser el campo eléctrico total. El campo eléctrico que atraviesa esa esfera va a ser el campo eléctrico total en esa distancia radial. Y por lo tanto, pueden ocupar aquí un diferencial de superficie que está asociado a esa esfera invisible, que se llama esfera gaussiana, y con eso ustedes van a poder extraer esta magnitud del campo eléctrico de la integral. El resultado de la integral van a ser simplemente números que pasan hacia el otro lado. La carga encerrada también es algo que pueden calcular con la distribución de carga, y con eso entonces ustedes pueden despejar a través de la ley de Gauss la magnitud. Y como además por la simetría ustedes conocen cuál es la dirección del campo, con eso ustedes concluyen. Lo que acabo de decir en palabras es lo que vamos a hacer ahora de manera explícita, aplicando la ley de Gauss en este primer ejemplo. Para la pregunta 2, vamos a ver el caso con simetría. Entonces, ¿sí? ¿Tú crees como, a ver, de que es posible, pero tú crees que de verdad el profe podría llegar a hacer un ejercicio como ¿De esta forma? que nos obligue ¿A integrar eso? hacer todo ese cálculo? No, como que este cálculo, al menos en coordenadas esféricas no sufriría, no, como tampoco en 45 minutos. En coordenadas cilíndricas, sí. Por ejemplo, el del ejercicio 2, sí podrían realizarlo porque, de nuevo, uno de los grandes errores que cometieron algunas personas fue el hecho de tomar en cuenta el mismo ángulo para los dos vectores unitarios. Entonces, se equivocaron exactamente en esa parte de ahí. Como que les debería haber quedado un coseno de una recta de ángulos o algo así que a través de un cambio de variable les podía permitir integrar. Perdón.
Pero eso. Bueno, en este caso, si es esférico, la clave sería ocupar la ley de Gauss en el caso en que detecten que está la simetría. Si no hay simetría, entonces no les pondríamos. Ya. Entonces, vamos a ocupar la ley de Gauss. Primero que todo, vamos a desarrollar el lado izquierdo de la ley de Gauss, porque para el caso de simetría esférica, lo que vamos a desarrollar al lado izquierdo se cumple para cualquier distribución de carga. Lo que va a cambiar cuando cambiemos la distribución de carga que acabo de borrar, va a ser la carga encerrada, porque esa es la carga que va a estar, al cambiar la distribución, cambia la cantidad de carga que tenemos en distintas zonas del espacio, y entonces es la carga encerrada la que cambia. Cuando detectamos la simetría, el lado izquierdo de la ley de Gauss es siempre el mismo, siempre va a ser el mismo resultado para simetrías esféricas, y siempre va a ser el mismo resultado para simetrías axiales. Entonces, lo que estamos diciendo con la ley de Gauss de simetría esférica es que tenemos nuestra distribución y para cualquier radio, ya sea más chico que el de la esfera o más grande que el de la esfera, consideramos una superficie esférica que está cerrando toda la distribución o parte de la distribución. Pero la principal es que esta esfera sea concéntrica con la distribución de carga que es esférica. En este caso, entonces, esta esfera básicamente corresponde a la distancia radial en la cual vamos a querer el campo eléctrico. Como hay simetría, en cualquier parte de esta esfera, en cualquier parte de esta superficie gaussiana, el campo eléctrico va a ser el mismo. Entonces, lo único que nos interesa en este caso es la distancia r que hay hasta ese punto, y que va a ser la coordenada radial asociada al vector r, no al r'. Perfecto. En ese caso, entonces, esta integral va a estar asociada a esta superficie gaussiana S, que es toda esta superficie, estamos tomando en cuenta acá. Y esto va a ser la integral del campo eléctrico, por otro punto, el diferencial de superficie, asociado a la superficie esférica en este caso. Ok, esto es una integral doble, porque tenemos una integral de superficie. Ya dijimos que el campo eléctrico es un campo que depende a lo más de la distancia radial y que apunta en la dirección radial. Y el diferencial de superficie tiene que ser un diferencial que está asociado a un trozo de esta esfera. Como esta esfera es una esfera de radio constante, porque estamos fijando el valor de R, entonces lo que vamos a tener en este caso es que las diferenciales asociadas a la superficie tienen que ser los diferenciales de las otras dos coordenadas. Eso les puede dar una pista de cuál va a ser el diferencial que tenemos que anotar acá. Para el caso de una simetría esférica, es R cuadrado por de teta por de phi en R doble. Lo que les está dando eso, al final, es como el área de un pequeño rectángulo que tiene... Ah, perdón, me faltó algo. Ahora que lo digo. Falta el seno de eso. R cuadrado por seno de teta por de phi de teta en R doble. ¿Ya? Esa área es el área de un pequeño pedacito infinitesimal, o sea, un pedacito infinitesimal de esta esfera, donde usando geometría pueden entender que este lado de acá es la distancia radial por un pequeño ángulo cenital, y esta distancia de acá va a cambiar dependiendo cuál es el ángulo cenital que tenemos. Eso va a cambiar porque el radio hasta este punto es distinto, y esa distancia entonces geométricamente es un r por seno de θ, es decir, el radio asociado a ese arco cambia, si es que nos movemos por ejemplo a los polos, y por un de phi, porque ese es el ángulo que estamos recorriendo en esa dirección. Entonces el área de ese cuadrado es esto por esto, igual a toda esa parte de acá. Y la dirección es la dirección que va escapando perpendicular a la superficie en sí, que en este caso es la dirección radial. ¿Sí? En vez de verlo físicamente, se podría simplemente ver que como tiene un vector unitario R, solo me tengo que quedar con la coordenada unitaria del diferencial de la esférica. Sí, puedes verlo de esa forma más que nada para recordarlo. Sí, porque no se puede anular la parte de acá de la letra. Sí, es una buena lógica para poder recordar. Perfecto. Como los diferenciales están asociados a los ángulos, la integral es con respecto a esas variables. Y por lo tanto esto va entre 0 y 2π para el ángulo phi, que es el ángulo azimutal, y entre 0 y pi para el ángulo cenital.
Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Más? Perfecto. El R, estamos hablando de R, no R'. El R, el de la posición donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Sí. Perfecto. Tal como decía nuestro compañero, entonces, la lógica en todo esto es que para el producto punto, estos se hagan 1, o el resultado de ese producto punto sea igual a 1, de tal forma que no desaparezcan las cosas de la integral. Y la otra gracia está en que, como la integral se hace con respecto a los ángulos, cualquier cosa que dependa de la distancia radial sale de la integral, en particular el campo eléctrico. Eso nos permite entonces despejar la magnitud del campo eléctrico, el resto va a ser un número, el resultado de la integral, y pasarlo hacia el otro lado para tener nuestro campo. Entonces, todo esto va a ser igual a r cuadrado por el campo a esta distancia radial r. La integral de phi entre 0 y 2pi simplemente nos da 2pi. Y esta parte la pueden confirmar ustedes de todas formas de manera explícita, pero la integral entre 0 y pi para el seno de θ es igual a 2. Entonces, esto es la parte de la integral entre 0 y 2pi de phi. Todo acá es la integral entre 0 y pi de seno de θ a de θ. Perfecto. Y entonces lo que nos está diciendo eso es que en los casos de simetría esférica, ustedes siempre van a tener el mismo resultado para el lado izquierdo de la ley de Gauss. La integral sobre esta superficie cerrada del campo eléctrico, el producto punto diferencial de superficie, va a ser igual a 4 pi r cuadrado, que es básicamente el área de la esfera, por el campo eléctrico evaluado en esa distancia radial. Y entonces, cuando ustedes estén enfrentando un ejercicio de ley de Gauss que involucre simetría esférica, ustedes pueden mencionar que detectan la simetría esférica, saltarse todo eso y entender que esto de acá es directamente este resultado. ¿Ya? Igual es importante que entiendan el trasfondo de todo, por qué nos da ese resultado y verlo físicamente también es súper importante para poder dar una intuición al respecto. En este caso no, porque la simetría es esférica. Las coordenadas que nos conviene usar en este caso son esas. Sí, pero te saldrían integrales más complicadas. Te saldrían como cosas que están integrando que tienen relaciones entre el phi y el teta. Debería salirte alguna función en donde estas dos integrales no serían independientes entre sí, entonces primero tendrías que integrar con respecto a un ángulo, después con respecto al otro, y debería darte sí o sí el mismo resultado. Pero ahí tendrías que hacer como cambios de variable para, primero que todo, para cambiar este seno de teta de acá, porque si lo hicieras en coordenadas cilíndricas, el teta no es parte de las coordenadas cilíndricas. Entonces tendrías que cambiar esa parte. Y en ese seno de teta te saldría como, no sé, un R partido en Z o algo de eso. Porque ya no me acuerdo de lo, porque sale un DR allá y acá, ¿no? Porque de nuevo, este es una integral con respecto a la superficie, entonces solamente estamos recorriendo los puntos de esta superficie esférica, y en la parte de allá estábamos integrando para recorrer toda la distribución. Ya. Perfecto, entonces este es el resultado del lado izquierdo. Hasta acá, ¿hay alguna duda? Ya. Y lo importante también es entender que al lado izquierdo se involucran solamente integrales asociadas a las coordenadas del vector R. Las coordenadas del vector R' van a aparecer ahora en la integral del lado derecho cuando calculemos la carga encerrada. Sí. Parte de simetría, control lo podemos estar así como. Sí, pero en este caso no sería una distribución homogénea, no es uniforme. Pero si fuera uniforme. Si fuera uniforme también puedes tomar en cuenta al tiro de decir que cumple la simetría esférica. Todo depende de cuál es la forma que tenga también la distribución. Que si es un cilindro, por ejemplo, la simetría esférica ya no se cumple. Para cualquier esfera que escojas, no vas a tener el mismo resultado en cualquier ángulo. Ok, entonces ahora tenemos que pasar al lado derecho, donde aquí sí tenemos que hacer una distinción en si es que estamos dentro de la esfera o fuera de la esfera. Entonces, para el lado derecho, lo que necesitamos es la carga encerrada. Y lo importante es entender que esta carga encerrada es la carga que está encerrando la esfera gaussiana que escogemos. Entonces, tiene sentido entender que la carga que está siendo encerrada por esta esfera
a cambiar si es que estamos considerando un radio R menor a R mayúscula o un radio R mayor a R mayúscula. Y entonces para esto, vamos a considerar primero el caso donde R minúscula es menor o igual al radio de la esfera. En este caso, entonces, lo que vamos a tener es una superficie gaussiana de esta forma y que está encerrando solamente una porción de la carga total de la esfera en sí. El resultado del izquierdo sigue siendo el mismo, porque eso solo depende de la simetría que estamos tomando. Pero para la carga encerrada, tomar distintos radios claramente nos va a estar entregando distinta carga. ¿Cómo se calcula esto entonces? Para distribuciones uniformes, como la densidad uniforme es simplemente la densidad multiplicada por el volumen de esta esfera, que sería 4/3 por pi por el radio R minúscula al Q. En el caso de las distribuciones no uniformes, vamos a tener que realizar una integral de volumen para calcular esta carga encerrada. ¿Sí? ¿Puedes repetir lo de las cargas uniformes cuando era una distribución uniforme? Una distribución es uniforme cuando no depende de ninguna de las coordenadas. No, pero ¿cómo era cómo te quedaba el? En ese caso va a ser la densidad uniforme, por ejemplo un ρ sub 0, multiplicado por el volumen de esta esfera gaussiana. En el caso general, sí. ¿Ya? Como Suma las dos cargas por separado. Por ejemplo, la carga puntual las pones directamente en la carga encerrada y el resto, la otra parte de la carga en sí va a ser lo que tienes que integrar. Sí, siempre tenéis que hacer todas las cargas encerradas que tenéis. De hecho, si tuvieras, por ejemplo, una carga dando vueltas por acá, esa carga también la consideras al tiro. Directamente la carga puntual en sí. era como un cascarón. También tenéis que considerar después la carga total del cascarón una vez que tienes un radio mayor al radio del cascarón. Sí, les recomiendo que vean como ejercicio de los auxiliares que les subí en semestres pasados. Estoy muy seguro de que hay un caso como el que me acabas de mencionar, donde cruzamos un cascarón. Si no, vamos a ver casos parecidos cuando empecemos a ver conductores en la siguiente clase, o sea, la siguiente zona. Perfecto. Entonces, claro, si hay cargas puntuales, se van sumando cuando las vayamos alcanzando con el radio que estamos tomando. Ya, para cargas uniformes es la densidad uniforme multiplicada por el volumen de la esfera gaussiana. En el caso en que la densidad no sea uniforme, la carga encerrada se calcula como la integral de volumen, porque en este caso es una distribución volumétrica, de la densidad de carga, que recuerden que tiene que depender de las coordenadas del vector R', en este caso como es con simetría esférica, solo depende de R', y esto por el diferencial de volumen de las coordenadas esféricas, porque esas son las coordenadas que estoy diciendo para integrar, es decir, esto es R' al cuadrado por seno de teta por R', seno de teta prima, sí, seno de teta prima, raíces del diferencial, por dr' de teta prima de phi prima. En este caso, los límites de integración son los que nos van a estar diciendo, o los que tenemos que tomar en cuenta de forma explícita si estamos dentro o fuera de la esfera. Como en este caso estamos dentro de la esfera en sí, la integral va a ser entre 0 y este R no primo. Y para los ángulos, como estamos recorriendo toda la esfera, el cenital va a ir entre 0 y pi, el azimutal va a ir entre 0 y 2 pi. Y aquí es donde es importante hacer la distinción entre el R', que es el vector que está siguiendo todos los puntos de la distribución en el momento de integrar, y el vector R, que es el punto en donde yo quiero calcular el campo. La separación sigue existiendo cuando ocupamos la de Gauss, y por eso también es importante conocer conceptualmente cuál es cuál. Perfecto. ¿Sí? En nuestro caso sería de 0 a R mayúscula. No, porque en este caso no estamos considerando un R menor a R mayúscula. Entonces nunca vamos a llegar hasta ese punto. Nunca vamos a llegar a la zona en donde la carga es 0 todavía. En la siguiente parte vamos a considerar los R mayúsculas. Que sea menor o igual. Claro, porque en el caso en que sea igual vamos a estar justo en el límite donde estamos encerrando cargas. Nunca vamos a llegar a la zona en donde la carga es 0. Eso va a pasar solamente cuando consideremos R mayor a R mayúscula. ¿Cuál es la diferencia del R' y el R? El R' es esta distancia radial que vamos a estar cambiando cuando sigamos los distintos puntos de esta distribución. Entonces, esta distancia va a ir avanzando desde 0 hasta el límite de esta esfera superior, esta esfera roja. Recuerden que en este caso, lo que estoy dibujando en blanco es la distribución de cargas, y lo que estoy dibujando en rojo es la esfera gaussiana. Ya, entonces, ahora reemplazamos la distribución en sí. Esto, como la distribución solamente depende del ángulo, de la distancia radial, perdón, la
integral con respecto a phi y la integral con respecto a teta la podemos hacer de forma directa. Y siempre nos va a estar entregando un 4pi, porque la integral con respecto a teta nos va a dar 2, lo mismo que hicimos allá, la integral con respecto a phi nos va a dar un 2pi. Y entonces aquí nos va a quedar la integral entre 0 y r minúscula de la densidad, que era rho sub 0 coseno de k por r, lo estoy dividiendo en r' cuadrado, esto multiplicado por r' cuadrado e integrado con respecto a r'. Estos se cancelan, el rho sub 0 puede salir de la integral, y solamente nos quedaría la integral de coseno de k por r'. Esto entonces va a ser igual a 4pi por rho sub 0. La integral del coseno de k por r', por regla de la cadena, nos va a lanzar un 1 partido en k. Y la integral del coseno es seno del argumento. Y esto evaluado entre 0 y r. Perfecto. Y por lo tanto, la carga encerrada, un poco más acá, la carga encerrada para r menor o igual a r mayúscula va a ser igual a 4pi rho sub 0 partido en k. Cuando evaluemos el seno de k por r en r, nos va a dar exactamente el mismo resultado. Cuando lo evaluemos en 0, como el seno de 0 es 0, va a desaparecer esa parte. Y por lo tanto aquí nos va a quedar por seno de k por r. ¿Sí? Usamos R' y todo eso con prima, a usar de notación simplemente. También, pero en realidad más que nada todavía estamos haciendo la separación física de que el R' está asociado al vector que sigue a los puntos de la distribución, sigue como a los puntos rojos, la posición de cualquier punto rojo en sí, y el R está siguiendo solamente la posición de un punto del borde de ese vector, que es donde queremos calcular el campo en este caso. Y claro, también sirve para no usar de la notación en sí, para no tener como un R acá y el R aquí mismo. ¿Hay más dudas hasta acá? Ya. Entonces, en este punto, ya estamos casi listos con respecto al campo dentro de la esfera. Porque como tenemos la carga encerrada y tenemos el lado izquierdo de la ley de Gauss también, por ley de Gauss, que es donde ocupamos ley de Gauss. Ley de Gauss, vamos a tener que 4pi r cuadrado por el campo eléctrico en esta distancia radial r va a ser igual a toda esta expresión dividida en epsilon 0. Entonces va a ser igual a 4pi r cuadrado, 4pi rho sub 0, dividido en epsilon 0 por k, todo esto por seno de k por r. Podemos, por ejemplo, cancelar el 4pi a ambos lados, pasamos dividiendo el r cuadrado, y con esto nos damos cuenta de que la ley de Gauss nos permite calcular la magnitud del campo eléctrico a una distancia radial cualquiera, siempre y cuando lo estemos considerando que es dentro de la esfera. Y esto nos va a quedar como rho sub 0 partido epsilon 0 por k por r cuadrado, y esto por seno de k por r. Y esto, de nuevo, es importante entender que solo es válido para un r menor o igual a r mayúscula. ¿Sí? Dígalo por R2. Sí. Eso te da mucho puntaje, si no, Sí, ¿cierto? O sea, no mucho puntaje, pero es una parte clave. Es como la parte final, de cierta forma. Porque, oye, esto es lo que obtenemos con la... Sí, disculpa. Esto es lo que tenemos con la ley de Gauss. De nuevo, lo que anoté arriba, la ley de Gauss nos permite calcular la magnitud del campo eléctrico para ciertas simetrías. Pero, también por el argumento de simetría, sabemos cuál es la dirección del campo eléctrico. Y entonces, lo único que nos separa de obtener el campo eléctrico vectorial en este caso, es decir que, para que esto sea vector, me falta agregar la dirección asociada a la simetría. Y con eso entonces tenemos el resultado para el campo eléctrico. Es entonces, por ejemplo, para el campo dentro de la esfera en sí. esto es como, se supone que nosotros estamos dando la carga encerrada como
¿Qué depende de R'? Si tiene la mente base netamente por una y que juegue la espera, no depende de la cosa. No, es que este R' lo estamos usando para poder recorrer los distintos puntos al instante que estamos integrando. ¿No? Y al final la carga encerrada solamente va a depender de cuál es la distancia a la cual yo estoy tomando en cuenta la esfera gaussiana. Como si tomo una esfera más grande, voy a estar encerrando más carga, o voy a estar encerrando más, sí, voy a estar encerrando más carga de distribución, y entonces esto de aquí debería ir cambiando con esa distancia. Eso es lo que estamos considerando acá. Por eso los R' se ocupan en la integral, después desaparecen. Eso entonces con respecto a la primera parte, que es para un R menor o igual a R mayúscula. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Hasta acá. ¿Cómo esperas que grafiquemos eso? ¿Cómo? ¿Cómo esperas que grafiquemos eso? Bueno, al final lo vamos a... Ahí les voy a decir cómo podemos seguir ciertas pistas para poder graficar este tipo de cosas. Ok. ¿Planeamos hacer las dos preguntas? Vamos a alcanzar a hacer lo que alcancemos a hacer de la otra, de todas maneras está la pauta. Sí, así que no se preocupen. No se preocupen en ese sentido. Ya. Para la siguiente parte nos va a salir mucho más corto porque ya entendemos cuál es la lógica de la ley de Gauss y en realidad la integral nos va a salir bastante similar. Ya solamente vamos a cambiar un límite de integración. Entonces, ahora pasamos a considerar el segundo caso, que corresponde a un R mayor al R mayúscula. En ese caso, entonces, de nuevo, la distribución la dibujo en la tiza blanca. Y, bueno, como se me perdió la tiza roja, la esfera gaussiana la vamos a dibujar con la tiza naranja. Entonces, en este caso, tenemos que considerar una esfera gaussiana que es mayor, que tiene un radio mayor al radio de la esfera en sí. ¿Sí? Me perdí en la parte del que hiciste con el coseno ayer. Eh, ¿Qué pasó con el seno? lo integré, porque nos queda, se cancela el R cuadrado abajo con el R cuadrado arriba. Entonces solamente nos queda la integral de coseno de K por R, con respecto a R. Por regla de la cadena, la constante que está dentro, dividiendo cuando es integral, y después anotar la antiderivada del coseno, en este caso es 0. Eso nos queda lo que está dentro del corchete al otro lado. ¿Sí? En este caso, entonces, este es el R que estamos considerando. Y de nuevo, cuando estemos integrando, el R' va a ser un vector que de nuevo, o sea, perdón, el R' va a ser una distancia que va a ir aumentando cuando estemos considerando distintos puntos de la distribución y va a llegar solamente hasta R mayúscula. Tomando en cuenta eso, el cálculo de la carga encerrada en este caso es muy parecido. Esto va a ser igual a la integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y pi, integral entre 0 y R minúscula, esto lo estoy notando de la forma más general posible todavía, esta distribución que depende del R' por R' cuadrado, seno de teta prima, R', teta prima, F'. En este punto, de todas formas, tenemos que considerar que la distribución es la expresión que nos dan en el enunciado hasta R mayúscula y después entre R mayúscula y R minúscula no hay carga. Por lo tanto, en ese caso, este ρ valdría 0. Entonces, en este punto, entendemos que esta carga encerrada es lo mismo que realizar esta integral, pero desde 0 hasta R mayúscula. Hago esa distinción porque, por ejemplo, si les entrego una distribución de carga que está definida con carga hasta el infinito, por ejemplo, si es que fuera una exponencial que decae simplemente y no algo que llega hasta cierto nivel en sí, tendrían que integrar hasta un R minúscula cualquiera. Eso les serviría para conocer el campo hasta el infinito sin problemas. En este caso, como la distribución para en el R mayúscula, entre esto y esto, ρ es 0 y por eso se anula esa parte de la integral. ¿Sí?
Si hubiese otra distribución de carga, tendríamos que separarlo en dos integrales. Sí, si por ejemplo yo hubiese como otra densidad distinta, como una uniforme o algo así, en ese caso se separa la otra integral entre R y R minúscula, entre R mayúscula y R minúscula para la otra densidad, para la otra parte de la densidad. ¿Tiene que ser minúscula, no es infinito? No, porque en este caso estás integrando hasta la esfera gaussiana. Ya. Y ese R puede ir entre 0 e infinito, pero una vez que obtengas el resultado. Lo que no entendí es que, ya sabiendo lo que teníamos como condiciones, podemos decir que al final el E sería el máximo que me da el R, ¿no? Porque todo lo otro afuera de eso es cero, o es cero en general. No entendí tu... Que el campo eléctrico Sí. sería hasta donde llega R, y todo lo que está fuera de eso es cero, ¿no? Más que nada, la carga que está fuera de esa superficie gaussiana no va a aportar el campo eléctrico dentro de ese suelo. Entonces yo podría decir que para el R mayor que R es el que calculé después, ¿o no? Es como para el R mayor a R mayor. Sí, porque al final no aporta. No, pero lo que más que no aportar, como que tú nunca consideras como cualquier carga que esté aquí si es que llega hasta el R minúscula. Si tuvieran cargas afuera, tendrías que tomar en cuenta otro R, entonces después, en un tercer caso, para poder añadir esa carga o el aporte de esas cargas hacia las otras zonas exteriores del espacio. Siempre por eso mismo vamos como desde adentro hacia afuera. Ya, entonces en este caso nos queda algo muy parecido. Esto es el ρ, el coseno de K por R', R' al cuadrado en el denominador, R' cuadrado por seno de teta prima, R' de teta prima, Fi'. Nuevamente se cancelan estos dos. El resultado de la integral es análogo a lo que hicimos delante, aquí. Solo que ahora los límites de integración, y por lo tanto los límites en donde evalúo esta expresión, son entre 0 y R mayúsculo. Y entonces, esto es lo mismo que 4pi, rho sub 0, 1 partido en K por seno de K por R', esto evaluado entre 0 y R mayúsculo. Sí. ¿Qué límite de integración es de 0 hasta R y no desde R mayúscula? Porque, de nuevo, es por la definición por partes que tenemos de la distribución de carga. Para los casos en donde R' sea menor a R mayúscula, tenemos esto. Y en los casos en donde este R' sea mayor a R mayúscula, vamos a tener que hacer 0. Entonces, básicamente lo que estarías haciendo ahí es como separar esto en dos integrales. Aquí me faltaría, por ejemplo, sumar la integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y pi, integral entre R mayúscula y R, y en este caso reemplazo lo de la densidad, lo que me está diciendo la definición por partes para la densidad. Entonces en este caso nos quedaría como un 0 por R' cuadrado, seno de teta prima, etc. Y por eso se cancela, por eso se termina cancelando esa parte de la integral. Es porque tienes que seguir la definición que te da esta definición por partes de la distribución. Entonces, no es necesario. Pero Que se evalúa de 0 a R, Viste que evaluaste 0 y R mayúscula. ¿Sí? Sí, hubiera puesto R. Pero es que estos límites son los límites que nos están dando los límites de la integral en sí. Disculpa, pero al final no sería lo mismo que el otro. Sí, solo que en vez de un R' nos va a quedar un R mayúsculo. O sea, en vez de un R Sí, minúsculo. pero ¿en qué R va hasta R mayúscula? No, pero es que en ese caso, esta carga encerrada solamente va a ser igual al resultado de acá para el caso en donde R sea igual a R mayúscula. Para todos los casos menores va a ser distinto. Ya. Sí, sí. No sé si quedó claro cómo esta parte de acá, porque hablamos entonces de R mayúscula. De nuevo, aunque estamos considerando este integral de acá, esto va entre un 0 y un R minúscula, donde estamos considerando casos donde, perdón,
para un R', que va entre 0 y R minúscula, y este R minúscula va a ser mayor al R en sí, como lo que estamos dibujando acá. Esto es R. Entonces, cuando vayamos y este R', de nuevo, este vector que dibuja acá, la integral me está diciendo que va desde 0 hasta R minúscula. Entonces, cuando yo vaya haciendo mi integral, este R minúscula prima va a ir variando de esta forma, y cuando lleguemos acá, la carga se hace 0. Entonces, al llegar a este punto, ya no estamos sumando nada más. Y por lo tanto, es que es como lo estamos representando matemáticamente aquí. Recuerden que, claro, es el R' el que va variando desde el centro hasta este punto de acá, pero en todo este trozo no estamos tomando en cuenta ninguna carga nueva. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, y de nuevo, cuando tengan como una densidad que está definida por partes, lo mejor es separar las integrales de esa manera y ir reemplazando como la cantidad que le dicen por parte en cada intervalo. Esto también va a ser importante entenderlo matemáticamente cuando calculemos potenciales eléctricos a través de campos eléctricos que en general nos van a quedar definidos por partes también. Ok, entonces en este caso, la carga encerrada nos queda igual a el caso que teníamos delante, pero con un R mayúscula en vez de un R'. Y por lo tanto esto queda igual a 4pi rho sub 0 partido en K por seno de K por R mayúscula. Y llegados a este punto, entonces, como tenemos la carga encerrada y tenemos el lado izquierdo de la ley de Gauss directamente porque es una simetría esférica, estamos a un paso de tener nuestro campo eléctrico. Entonces, por ley de Gauss, 4pi R cuadrado por el campo eléctrico evaluado en R va a ser igual a esta carga encerrada dividido en epsilon 0. Es decir, 4pi rho sub 0 partido epsilon 0 por K por el seno de K por R mayúscula. Otra forma de entenderlo es darse cuenta de que siempre que ustedes tengan esta esfera que es mayor a R, aunque cambien el radio R minúscula, la cantidad de carga que están encerrando va a ser siempre la misma. Va a ser todo el rato esta carga de acá. No van a estar añadiendo nunca nueva carga cuando estén aumentando este radio R minúscula, siempre y cuando sea mayor o igual a R mayúscula. Y por eso mismo es que este lado de acá les da algo que es constante. Entonces, bueno, cancelamos el 4pi, pasamos dividiendo el R cuadrado, y con eso, la magnitud del campo eléctrico para un R mayor a R mayúscula es rho sub 0 epsilon 0 K por R cuadrado por seno de K por R mayúscula. Y esto de nuevo es válido cuando R minúscula es mayor a R mayúscula. Y nuevamente, como sabemos que esto tiene simetría esférica, el campo eléctrico va en la dirección radial. Por lo tanto, para obtener el campo eléctrico como un vector, lo único que basta es agregar este retongo a nuestro resultado. Con eso tenemos el campo eléctrico fuera de la esfera, como también tenemos el campo eléctrico dentro de la esfera, tenemos el campo eléctrico en todo el espacio. Y ese sería entonces el resultado de este primer ejercicio en sí. Lo importante es entender que gracias a la ley de Gauss somos capaces de llegar a un resultado completo. Si hubiésemos realizado la integral de delante que estábamos intentando armar con coordenadas, con componentes cartesianas, usando las coordenadas esféricas distintas, etc. De cierta forma, si hacemos muchos cambios de variables completamente raros y que se escapan con el conocimiento del curso, podríamos llegar al mismo resultado. Pero la ley de Gauss nos permite tener un algoritmo, por así decirlo, con el cual llegamos a este resultado de manera mucho más limpia. Eso entonces con respecto a este primer ejercicio. Ahora, para graficar, porque en algunos ejercicios les pedimos graficar más adelante, vamos a hacer esa parte del ejercicio, más que nada para ver algunos tips con respecto a los resultados. En qué cosas nos tenemos que fijar cuando graficamos un campo, etc. Antes de pasar a la parte de graficar, ¿hay alguna duda con respecto al resultado? Y ahí después tendríamos como condiciones de borde. El campo es continuo en este caso. Como la única forma en la que vamos a tener discontinuidades es que si es que tenemos alguna carga discreta en algún punto del espacio. Por ejemplo, si hubiese un cascarón que está encerrando en la esfera y que tiene carga, al pasar esa parte tendríamos un salto en el campo eléctrico. Estaríamos añadiendo discretamente una carga en un radio que es finito, o en un radio que es, bueno, claro. Pero eso tendríamos que argumentar como paralelo.
No, porque esas condiciones van a ser cuando estemos trabajando con conductores o con directivos, cosas así. En este caso, va a seguir existiendo la simetría esférica, entonces la discontinuidad va a estar en esa dirección sí o sí. Entonces, para graficar, primero que todo, resumamos el resultado que acabamos de obtener. El campo eléctrico, para una distancia R minúscula, que se mide desde el centro de la esfera, va a ser igual a rho sub 0 partido en epsilon 0 por K. En este caso, aparte, voy a estar escribiendo un seno de K por R minúscula, todo esto dividido en R cuadrado. Lo junté así más que nada para separar la parte que depende del radio con las constantes. Esto para un R menor o igual a R mayúscula. Y por otro lado, para un R mayor a R mayúscula, vamos a tener esto rho sub 0 partido en epsilon 0 por K, todo esto por seno de K por R mayúscula, y esto por 1 partido en R minúscula al cuadrado. Perfecto. Primero que todo, cuando graficamos este tipo de resultados, más que nada lo que nos va a interesar escribir, esto va en el redondo, lo que nos va a interesar representar es la magnitud, porque ya sabemos que va a ser la misma para cualquier punto, o sea, para cualquier dirección en la que estamos apuntando nuestra dirección radial. Entonces lo que nos va a interesar graficar es la magnitud del campo eléctrico en función de esa distancia radial. Como en este caso, en R mayúscula hay un cambio cualitativo del campo eléctrico en sí, vamos a hacer una distinción en ese punto. Y entonces, para graficar estos campos, lo que tenemos que darnos cuenta, lógicamente, es cuál es la dependencia con respecto a esta distancia radial en cada caso. Por ejemplo, arriba tenemos que el campo es proporcional al seno de K por R partido en R cuadrado. Como está partido en R cuadrado, eso significa que va a decaer sí o sí. Mientras tengamos mayores valores de R, la intensidad o el valor de este campo en sí va a ir decayendo rápidamente. Pero como tenemos este seno de acá, también vamos a tener un comportamiento oscilatorio si es que el valor decae lo suficientemente pequeño como para que tengamos suficientes ciclos antes del R mayúsculo. Y entonces, por ejemplo, seno de K por R asterisco es igual a 0 en los casos en donde K por R asterisco es igual a N por pi, también es un número natural. Y entonces lo que estamos diciendo acá es que si existen valores R asteriscos menores a R mayúscula, en donde esos valores sean igual a N por pi partido en K, vamos a tener puntos en donde el campo eléctrico se hace cero. Por ejemplo, supongamos que justo alcanzamos a tener por aquí pi partido en K, 2pi partido en K, aquí al medio está, 3pi partido en K, y por acá vamos a tener 4pi partido en K y así por ahí. Lo que nos está diciendo la expresión es que para valores menores al radio R mayúscula, esto tiene un comportamiento oscilatorio en donde, como el seno se anula, para esas condiciones, vamos a tener que el campo se anula y cambia de signo en estos puntos de acá. Por otro lado, tenemos que tener una amplitud que va decayendo a medida que avanza la distancia radial. Por lo tanto, vamos a tener oscilaciones cuya amplitud va decayendo también con ese comportamiento. Entonces, lo que vamos a tener acá va a ser un campo que es de esta forma. De esta forma, y cuando llegue a este punto de acá, el campo se comporta simplemente como un campo que decae. Me queda un poco extraño eso, es porque no me queda una cantidad como impar de números acá, así que voy a cambiar esto para que me quede una cantidad par solamente. El gráfico de todas formas también va a estar en la pauta, mucho mejor hecho porque no va a estar hecho a manos. Pi partido en K, 2pi partido en K. Acá vamos a representar un 3pi partido en K solamente para entender que ese ya no se pesca cuando estamos en radio mayor de R mayor. Y tenemos acá entonces el radio R. Entonces, de nuevo, cuando vayamos graficando el campo,
vamos a tener un campo que decae, pero que a la vez tiene un comportamiento oscilatorio a causa del seno. Entonces tendríamos, en el caso R menor a R mayúscula, un campo de esta forma. Un campo que se va a infinito cuando R tiende a 0, que va decayendo de forma 1 partido en R cuadrado cuando vamos avanzando en el radio, pero que a la vez tiene que hacerse 0 en estos puntos de acá por la condición de que el seno en esos puntos se hace 0. Cuando llega a esta parte de acá, el comportamiento cualitativo del campo cambia, ya no oscila, ya no tiene un comportamiento oscilatorio. Por lo tanto, ya no pasamos por este punto, a pesar de que existe ese valor, sino que en esta parte de acá solamente decaemos con el radio al cuadrado. Por otro lado, nos podemos dar cuenta de que el campo es continuo. Si reemplazo R igual a R mayúscula acá y R igual a R mayúscula acá, obtengo exactamente el mismo resultado. Por lo tanto, en este punto, el campo, o sea, tengo que empezar a dibujar el campo de la siguiente zona en este punto, porque es continuo. Me doy cuenta de eso cuando evalúo en el radio R mayúscula. Y para esta zona, para un R menor, perdón, para un R mayor R mayúscula, solamente decae. Y por lo tanto, en este caso, solamente expresamos eso de ahí. ¿Sí? ¿Qué significa que cruce como esta recta horizontal? Disculpa, esta recta de acá. No, la horizontal. Significa que es igual a 0. Como esta es la línea ¿Es del... negativo en algún punto? Claro, porque el seno se hace negativo. Ah, ya. Si se dan cuenta, como la distribución es proporcional a un coseno, eso significa que en algún punto la carga va a haber carga negativa y carga positiva. Si es que tenemos como este tipo de puntos que sean menores a R mayúscula. Y entonces cuando haya suficiente carga negativa, la carga neta va a ser negativa y por lo tanto el campo va a ser negativo. Ahora, otra cosa que tenemos que entender, y que es súper importante desde el punto de vista de distribuciones esféricas que son finitas, es que cualquier distribución esférica que sea finita, es decir, cualquier distribución que tenga simetría esférica, que esté confinada en algún punto del espacio, tiene que comportarse como una carga puntual una vez que se acerca al infinito, ¿sí? O sea, termina ahí. Sí, perfecto, disculpa. Y eso significa entonces que si yo dibujo el campo proporcional a una carga, el campo de una carga puntual, perdón, que es 1 partido en R cuadrado, debería obtener un resultado parecido a este. Y lo que yo tengo que entender entonces es que cuando los rayos son muy grandes, el campo eléctrico que obtuve, que es lo que está dibujado en verde, tiene que parecerse cada vez más al campo eléctrico de una carga puntual. Eso para el caso de simetrías esféricas. Para el caso de simetrías axiales, su campo se tiene que parecer mucho al campo de un hilo cargado de manera uniforme cuando ustedes van al infinito. Y ese tipo de cosas es súper importante desde el punto de vista cualitativo para saber cómo hacer que converjan sus gráficos para los valores que son hacia el infinito en sí. O cualitativamente también les puede servir para poder argumentar ciertas cosas cuando obtienen algunos resultados que son anómalos y que saben que están malos porque no tienden a 0, por ejemplo, cuando tiende a infinito, etc. De nuevo, cualquier distribución esférica que sea uniforme, cuando nos alejamos demasiado, tiene que parecerse a una carga puntual y entonces el campo eléctrico tiene que ser cada vez parecido más al de una carga puntual. Eso con respecto al resultado de este primer ejercicio. ¿Tienen alguna duda? No sé. ¿Y líneas de campo? Las líneas de campo son radiales. Siempre tienen que seguir la misma dirección que el campo eléctrico. Entonces las líneas de campo van a ir cambiando en intensidad y quizás van a cambiar de sentido cuando cambie el campo, de positivo a negativo, pero van a seguir siendo radiales siempre. Por eso tiene que parecerse también una carga puntual cuando estamos en el infinito. Si nos hiciesen ¿Líneas de campo? líneas de campo, Eh, el gráfico, pero dibujándolo, pero ¿cómo sería ese cambio negativo y positivo? Voy a intentar dibujar. La verdad es una muy buena pregunta y creo que ya entendí. Vamos a hacer que ese primer radio sea el pi partido en k. Vamos a hacer que este segundo radio sea el 2pi partido en k. Y entonces las líneas de campo son muy intensas, obviamente no puedo dibujar un campo infinito, y positivas cuando estamos aquí. Entonces va a tener flechas que son muy grandes, pero que se van haciendo cada vez más pequeñas cuando nos acerquemos al centro. Entonces va a tener líneas de campo que se van haciendo cada vez más pequeñas hasta que acá se anulan, y aquí van aumentando de tamaño cuando nos vamos a... Perdón, van aumentando de tamaño hasta que llegamos al centro, y después se van haciendo cada vez más pequeñas de nuevo hasta hacerse 0 acá y cambian su polaridad. Pequeña, un poco más grande, y ahí ya empiezan como simplemente a ser cada vez más pequeñas por el hecho de que esto decae como un radio al cuadrado. Como que las flechas, parte muy grande, se va haciendo cada vez más pequeña hasta que acá se hace 0 e invierte su dirección. Entonces aquí se van haciendo un poco más grandes hasta la parte del medio, que representa este mínimo de acá, y después de nuevo se empiezan a hacer cada vez más pequeñas apuntando hacia adentro, se hace 0, se empiezan a hacer cada vez más grandes, hasta llegar a este punto, y ahí se van haciendo cada vez más pequeños. ¿Sí? Perfecto.
pero siempre son radiales, porque la dirección de las líneas de campo las está dando este vector de acá. Pues, no. Eso entonces con respecto a la primera pregunta. Sí. Eh, en ese caso me hubiese quedado un decaimiento como desde los negativos. Sí. El delante me quedó como muy corto, entonces por eso lo borré. Pero claro, también es válido que hayan 3 puntos y en ese caso el decaimiento viene desde los negativos hacia el cero. Sí. Mayor que 2pi. No, eso lo impuse solamente. Ya. Sí, sí. Lo que estamos diciendo acá es que si hay puntos que cumplan esto y que sean menores al R mayúscula, esos son puntos en donde el campo es hacia cero. Que el seno es hacia cero. Eso entonces con respecto a este primer ejercicio, dadas las horas probablemente no vamos a alcanzar a hacer el segundo ejercicio, pero lo que vamos a hacer del segundo ejercicio es plantear lo de la simetría axial y entonces ver cómo queda la parte de la izquierda de la ley de Gauss para simetría axial. De todas formas, la siguiente clase de auxiliar probablemente también sea de ley de Gauss, con ejemplos un poco más complicado, con distribuciones no uniformes en sí, como en el caso de la pregunta 2. Así que eso, en los 10 minutos que nos quedan vamos a revisar cómo queda el lado izquierdo de la ley de Gauss para simetría axial. Entonces, hasta acá, ¿hay alguna duda que quede con respecto a este ejercicio en sí? Sí, se van haciendo. No sé si viste el dibujo de acá, en realidad quizá me quedó muy pequeño. El centro, este es el primer cero, el segundo cero. Entonces, claro, lo que pasa es que partimos con un campo que es muy grande positivo. Entonces, aquí deberíamos tener una flecha que es muy, muy grande y que se va haciendo cada vez más pequeña hasta que llegamos a que el campo es cero. Entonces, se va haciendo cada vez más pequeña hasta que en este punto se anula. En ese punto, entonces, empezamos a tener un campo que cambia su polaridad. Ahora apunta hacia adentro y va aumentando su intensidad hasta el valor del medio. Entonces, tenemos ahora flechas que son cada vez más grandes, pero que apuntan en el sentido contrario, y acá al medio vuelven a hacerse cada vez más pequeñas hasta que se alunan en este punto. Y en este punto vuelve a cambiar la polaridad. Eso es la real, digamos. Hay una cierta parte que no carga a los objetos. O sea, si yo tuviera una carga puntual adentro de eso, no sé si se puede. Claro, sí. Hay cargas, sí, seguiría como se movería de manera radial y, por ejemplo, podría quedar oscilando en este punto, o en este borde, o en este punto de acá. En este punto de acá no oscilaría, escaparía. Pero en este punto de acá, por ejemplo, tendríamos, si la carga es positiva, quedaría oscilando. En este caso, si la carga es negativa, quedaría oscilando en este punto de aquí. Sí, y eso es porque, de nuevo, como la distribución es proporcional a un seno de K por R, eso significa que en algún punto los signos de las cargas en esta distribución cambian. No cambian directamente diciendo que acá son todas positivas y acá son negativas, porque lo que importa es la suma de las cargas en sí, pero van a haber partes en donde la carga es signo positivo, después en algún punto cambian a ser negativas, después positivas, etc. Según lo que está diciendo el concepto. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Okay. Eso entonces con la pregunta, bueno, la primera pregunta que desarrollamos, la pregunta 2 del auxiliar más que nada, la pauta va a estar también para que revisen el cálculo con más detalle. De todas formas, en la pauta solamente está el cálculo asociado a lo de la ley de Gauss. Como toda la discusión principal, toda la discusión que hicimos al principio, perdón, el hecho de que no era válido hacerlo, o no era conveniente hacerlo con definición integral, va a estar en la pauta lamentablemente, pero va a estar en el video. ¿No? Vamos a terminar con en la parte, la pregunta 2, vamos a ver cómo queda el lado izquierdo de la ley de Gauss en la simetría axial. Como esta parte axial. Esta es la simetría esférica. Sí, la simetría axial es una simetría con respecto a un eje. Eso es todo lo que vamos a ver. Nos debería tomar menos de, o sea, unos 5 minutos solamente para discutir. Con eso cerramos. Ese comportamiento que se debe principalmente a la forma en que está definida la densidad de carga que Sí, entonces eso mismo. la forma
Claro, ese coseno lo que nos está diciendo es que oscilatoriamente está cambiando el signo de la carga dentro del esfero. Entonces eso va a hacer que oscilatoriamente... O si tuviera un coseno cuadrado, por ejemplo. Tendríamos cargas positivas y cero en algún punto, pero nunca negativas. Perfecto. Entonces, para finalizar, intentaremos hacer de la forma más rápida posible. En este caso, entonces, vamos a ver la parte de la simetría. Entonces, la simetría axial corresponde a un caso de distribuciones de carga que son simétricas con respecto a un eje. Es decir, tenemos algún eje de simetría, y por lo tanto está asociado a cilindros infinitos, cables infinitos, líneas de carga infinita, etc., que tiene una distribución tal que cuando miramos la distribución de carga desde cualquier ángulo alrededor de este eje, estamos viendo exactamente la misma cantidad de carga. Entonces, por ejemplo, un cilindro infinito y que está cargado de manera uniforme tiene simetría axial, porque en cualquier ángulo que estemos viendo alrededor del eje de simetría de ese cilindro, vamos a estar viendo exactamente la misma concentración de carga. En el caso del ejercicio 2, por ejemplo, no tendríamos simetría axial porque para distintos ángulos vamos a tener una distinta concentración de carga. Eso venía desde el seno cuadrado de teta, que está en la distribución en sí. Ahora, cuando tenemos simetría axial, lo que sabemos del campo eléctrico es que este campo puede depender a lo más de la distancia radial y va a apuntar también en la distancia radial de coordenadas cilíndricas. Entonces, es exactamente la misma lógica que dijimos delante. Si usamos un cilindro, en este caso gaussiano, van a ocurrir dos cosas. Primero que todo, estamos obligados a usar un cilindro y vamos a tomar solamente en cuenta el manto del cilindro, porque como el campo es radial, el campo que va por las tapas del cilindro es cero. Para la ley de Gauss, conceptualmente necesitamos una superficie cerrada. Entonces, virtualmente estamos considerando las tapas, pero las tapas nos aportan cero al flujo y por lo tanto solamente hacemos el cálculo con el manto. Por otro lado, vamos a tener todo aquí. Estas simetrías se cumplen para los casos en donde las densidades volumétricas, superficiales, etcétera, dependen de la distancia radial de coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Por lo tanto, en esos casos, vamos a tener lo siguiente. Esta integral de acá, que es la integral cerrada en esta superficie que es un cilindro, el manto de un cilindro, ¿verdad? Del campo eléctrico, producto con un punto el diferencial de superficie, va a ser lo mismo que una integral doble, porque es una superficie, campo eléctrico que va en la dirección... Anoté el rol de R, sí, lo siento mucho. Voy a anotar aquí R de nuevo, pero ya sabemos que esto es el R de coordenadas cilíndricas. Entonces, esto solamente depende de la distancia radial de coordenadas cilíndricas y va en la dirección radial, producto punto, y el diferencial de superficie que tenemos que ocupar en este caso es un pequeño pedacito de este cilindro en sí. Si consideramos un pequeño pedacito de este cilindro, vamos a estar considerando una altura de Z, y vamos a estar considerando acá este lado que corresponde a la distancia radial por el ángulo que está describiendo ese átomo. Y por lo tanto, el diferencial que tenemos que tomar en cuenta es R por dφ por dz, y el vector unitario que es perpendicular a esta superficie es el R tomo. Y por lo tanto, ya anotamos R tomo. O la misma lógica, como no queremos que se anule lo que está acá adentro, o queremos la parte que es distinta de cero, tenemos que ocupar la parte del diferencial que va en la misma dirección que nos está diciendo la simetría. Como estamos integrando en phi y en z, esto va entre 0 y 2π. Esta parte es importante. En general, esta simetría se cumple para distribuciones que son infinitas o en casos en donde el radio de la distribución es mucho menor al largo de la distribución en sí. ¿Ya? Eso lo vamos a discutir con un poco más de detalle más adelante, sobre todo cuando veamos conductores y condensadores y ese tipo de cosas. Por ahora, lo importante que tienen que entender es que cuando están considerando una distribución que es infinita en la dirección z, como tenemos que considerar una superficie que es finita, ustedes consideran un cilindro de longitud L. Y entonces, esta integral en z va a ir entre 0 y L. Ese L nunca es parte de los datos del problema,
pero va a desaparecer cuando ustedes calculen con la parte de la carga encerrada, donde la carga encerrada también va a quedar dependiendo de este L de aquí, y entonces se va a cancelar ambos lados. Pero de nuevo, es importante que esta superficie gaussiana es finita, y entonces consideran una longitud finita para el cilindro. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de que tengamos un cilindro macizo, igual esa ley de Gauss la podemos usar para el manto, después tenemos que calcular el campo en las dos tapas, No, porque el campo no tiene ninguna componente en Z. pero por ejemplo, si tenemos un cilindro macizo, así como el volumétrico, La aproximación que dije recién de que el radio es mucho más pequeño que la longitud hace que en esta parte de acá se ignoren esos efectos. Podamos ignorar los efectos de borde que se dicen. Perfecto. Esa era la parte más que nada como patológica que quería que discutiéramos un poco. SL tiene que aparecer cuando ocupan la ley de Gauss, no tienen que ocupar un cilindro infinito, sino le daría un infinito en esa integral, pero ese L se va a cancelar con un L cuando calculen la carga encerrada. Entonces, tomando en cuenta esto, en este caso, lo que nos queda es, esto puede salir de la integral, R tómico producto punto R tómico es 1, el de phi nos da un 2pi, el de z integrado nos da un L. Entonces esto nos queda como 2pi por la longitud del cilindro, que es como por el radio del cilindro, esto es como el área del manto, por el campo eléctrico en el radio asociado a este, así. Eso es siempre que tengan simetría axial. Siempre pueden reemplazar entonces esta parte de la izquierda con esa parte de allá cuando tengan la simetría axial que estamos discutiendo ahora. Cuando tengan campos eléctricos, ustedes saben que cumplen esta forma porque su distribución de carga cumple a lo más esta dependencia. Entonces, para una dimensión definida que tenga simetría axial o simetría esférica, ¿podemos llegar y reemplazar el resultado de la parte izquierda en Gauss? Sí, pero al menos tienen que mencionar que detectan cuál simetría están detectando. Por ejemplo, si pusieras esta simetría esférica y reemplaza eso, estaría mal. Pero si dijeras como es simetría axial, así que este es el resultado de la ley de Gauss, eso está completamente correcto. ¿Qué clase de simetría hay aparte de la acción empírica? Para el contexto de este curso, ninguna. Sí. Son las dos que nos vamos a encontrar en el curso. Siempre y cuando el radio del cilindro sea mucho menor que la longitud, sí, porque podemos asumir que el campo se va a comportar de esta forma siempre. Eso no es, no es cierto en la realidad, pero es una buena aproximación. Para un plano infinito, ¿cuál es la simetría? ¿Para un qué? Para un plano infinito, En el caso de un plano infinito, bueno, no sé si tiene nombre en sí, no es ni simetría ni axial ni esférica, pero aún así también puedes calcular el campo con ley de Gauss. Sí, sí. Pero es como el caso que no es ninguna de las dos simetrías en que puedes calcular sin problema. Claro. Eso entonces. Bueno, esa sería entonces la parte que alcanzamos a hacer de la pregunta 1. La pauta de todas formas va a estar, recomiendo que la lean. Y eso sería entonces todo con respecto a la clase auxiliar de hoy. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Para terminar? No lo he visto. Puede ser de cualquier cosa asociada a lo que necesita ahora. Yo les recomiendo que sí, lo más seguro es que sea como de la semana anterior porque todavía no pasan de forma tan completa la ley de Gauss. Eso, sí. No sé de qué es el ejercicio, que no he visto el ejercicio, así que pues, no hay como nada seguro en ese sentido. Yo les recomiendo que repasen con los ejercicios que hemos visto hasta ahora en auxiliar, como los ejercicios que vieron con Manuel, y hagan los dos ejercicios que hemos hecho hasta ahora, por revisen como los cálculos de los ejercicios que hemos hecho hasta ahora. Eso es como lo que les puedo decir por ahora con respecto a cómo pueden enfocar el. Es todo. Que tengan una muy buena semana.